La alopecia frontal fibrosante es un trastorno inflamatorio del cabello que se observa principalmente en mujeres pre- o postmenopáusicas o en algunos hombres que pierden la primera línea del cabello y de las cejas. He realizado cirugías en algunos de estos pacientes, pero normalmente el trasplante no da un buen resultado en comparación con un caso estándar, y después de 3 a 4 años, no veo el beneficio de un trasplante. Por ello es que intento no aconsejar estas cirugías y así evitar que los pacientes se lleven una decepción posterior. Incluso habiendo informado al paciente, es una situación complicada. No todo el mundo es millonario y la mayoría de pacientes dedican un dinero que les ha costado obtener. Por tanto, esperan un resultado, y cuando este no se obtiene, es un escenario difícil. Por tanto, siento que no es justo que los pacientes paguen este coste y realizo una serie de pruebas para mostrarles la situación. Pero yo personalmente no deseo realizar este tipo de intervenciones. Thank you so much for watching our videos, and for more great content, don't forget to hit that subscribe button, and also go to www.bhrclinic.com and start your journey for a free assessment with Dr. Bizanga. Thanks ever so much. Let's get started together and look forward to seeing you soon.